Hoy disfrutaremos la palabra que le has dado a mi hermano Juan Carlos. Dale sabiduría, Señor. Aquello que tú le enseñaste en lo privado, que públicamente lo pueda promulgar, que lo pueda enseñar con claridad, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para salir gozosos y edificados de tu palabra y regocijarnos de que has levantado, Señor, a un varón preparado también, Señor, para la predicación. Levanta a muchos hombres, Señor, en nuestra iglesia, a los que están aquí ahora, o trae otros más, pero que siempre, Señor, esta iglesia no sufra nunca por varones que asumen la tarea y, Señor, y la responsabilidad de ser portadores, Señor, de tu bella palabra. Bendice a mi hermano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hermano. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? Bien, pues yo estoy igual que el púlpito temblando, ¿verdad? De antemano, pues le agradezco primeramente a Dios por darme esta oportunidad de poder predicar su palabra, de poder estudiarla. Y también le agradezco al hermano Germán, pastor de esta iglesia, por la oportunidad que le da a hombres como su servidor de poder participar en la predicación de su palabra. Doy gracias a Dios por su vida. Y pues, si en algún momento ven que mi voz se quebranta o que por nervios digo David por Goliat, o si confundo algún nombre o alguna situación, pues de antemano una disculpa, hermanos, pero quiero que estén centrados simplemente en la palabra de Dios, porque pues eso es lo que va a traer edificación para nuestra vida. Muchas veces como humanos fallamos, nuestra mente, nuestro subconsciente de repente nos traiciona, pero es la palabra de Dios la que hace efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues para introducirnos en el tema, creo que no va a caber, pero bueno, ¿se han visto ustedes en la necesidad, hermanos, de esconder tal vez unos chocolates o tal vez unos cacahuates o algún dulce o algo que nos gusta mucho y lo queremos solamente para nosotros? Lo queremos guardar y no queremos que alguien más lo toque, no queremos que alguien más lo... Gracias, hermano. No queremos que alguien más lo coma. ¿Sí se han visto en esa necesidad de ocultar algo? O quizás hemos descubierto algo que alguien más ocultó y decimos, ay, hasta se antojan más, porque sabemos que no son de nosotros y que alguien lo escondió ahí con un propósito, ¿verdad? Pues justamente el tema de la predicación del día de hoy, hermanos, lleva por título La confesión de lo oculto. Denme un momento, por favor, porque casualmente hoy empezó a fallar el teclado de la lab y pues ingresar por otros medios. Permítanme un poquito. Bien, ya quedó. Pues aunque nuestro hermano Germán ya me hizo favor de hacer una oración, pues no me gustaría también el comenzar de lleno en el tema sin antes ponerme en las manos de nuestro Dios, porque pues ciertamente necesito de Él para que el mensaje sea claro. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Bendito Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque pues ciertamente un día, al igual que a mis hermanos, me has alcanzado, Padre, y hablaste a mi vida, mi Señor, para reconocer mi condición delante de ti. Gracias porque vas transformando la vida de cada uno de los aquí presentes y mi vida, mi Señor. Gracias porque en esa transformación nos permites el conocerte más a través del estudio de tu palabra, a través de las predicaciones que dan los hermanos, mi Señor, a través de los mensajes del pastor. Gracias porque ciertamente sabemos que tu palabra, mi Señor, habla a nuestras vidas para consolarlos, para consolarme, para edificarnos, pero también para exhortarnos, mi Señor. También para examinarnos, también para hacernos ver esas áreas en donde te estamos fallando, en donde estamos mal delante de ti, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pido, mi Señor, que seas tú, Padre, quien pues lleve tu palabra en este momento a mis hermanos oyentes, Padre, que yo solamente sea el instrumento,
que yo solamente sea ese micrófono a través del que tú hables, mi Señor, para que tu mensaje sea edificación para la vida de los hermanos, mi Señor. Padre, me pongo en tus manos, mi Señor, y reconozco, Padre, que pues ciertamente, mi Señor, todo proviene de ti, Padre. Gracias por tu bendición, gracias por este día, mi Señor, y gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les mencionaba, hermanos, pues muchas veces como seres humanos tendemos esa tendencia a ocultar cosas que pues simplemente queremos guardarlas para nosotros, ¿verdad? Y pues es parte de la personalidad de los seres humanos, pero no solamente guardamos cosas, sino también guardamos pensamientos, guardamos conductas, como lo veíamos hace un momento en la clase de escuela dominical. Veíamos cómo Elifaz tenía guardado ese sentimiento en contra de Job, esa envidia, ese rencor, esos celos. Y como seres humanos también muchas veces escondemos ese tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque no queremos que sean vistos ante los demás y preferimos guardarlos en lo oculto. Y para seguir ocultando ese tipo de comportamientos muchas veces acudimos a la mentira. Y la mentira se vuelve parte de nuestras vidas. La mentira se vuelve parte de nuestro día a día. Y muchas veces inconscientemente o conscientemente mentimos para salir de una situación que nos puede llevar a traer consecuencias a nuestra vida. Y recurrimos a la mentira para zafarnos. Está dentro de nuestra personalidad como seres humanos. Y esta necesidad de ocultar la verdad, esta necesidad de ocultar lo que no queremos que salga a la luz, muchas veces nos lleva a dar una doble cara ante las demás personas, a ser otra persona de la cual en realidad somos. Pero no solamente engañamos a los demás, sino podemos engañarnos a nosotros mismos. Y en la Biblia habla de hombres, la Biblia nos muestra personas que decidieron ocultar su pecado delante de Dios. Y eso lo vemos desde el primer libro de la Biblia. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva, los primeros seres humanos habitantes aquí en la tierra? ¿Cuál fue su reacción cuando Dios descubrió que ellos habían pecado? Se ocultaron. Lo podemos ver en Génesis 3. Ellos se ocultaron de la presencia de Dios porque sabían que habían desobedecido. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, nos habla también de una multitud de personas que se esconden de la presencia de Dios. Nos dice que se van a las peñas y dicen, caigan sobre nosotros, no queremos ver la presencia de Dios. También nos habla de un profeta diferente, Jonás. Jonás, aunque no se escondió de la presencia de Dios, aunque no se ocultó, ciertamente huyó de la presencia de Dios al recibir una orden de ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Pero también nos habla de un hombre que ciertamente sí ocultó un pecado. Esta situación de esconder esta doble personalidad la podemos ver reflejada en varias situaciones del mundo. ¿Quién de nosotros no se ha enterado de personas importantes que han sido descubiertos en una infidelidad amorosa, que han sido descubiertos en un fraude financiero? Ciertamente como humanos estamos expuestos a esto, pero lo triste es de que también pasa dentro de la iglesia, también pasa en los entornos del cristianismo. Ciertamente conocemos a grandes predicadores que han llevado un ministerio de enseñanza, de evangelismo, y que nos enteramos que llevaban una doble vida. O hemos conocido personas a nuestro alrededor, hermanos en la fe, cercanos a nosotros, que de repente nos enteramos de esa doble vida que llevaban. Ciertamente la Biblia no oculta la condición del hombre, no oculta la verdadera condición en la que los hombres de Dios vivían sus vidas. Y esta persona de la que vamos a hablar el día de hoy es el rey David. Él ocultó no uno, sino varios pecados delante de la presencia de Dios. Y eso trajo consecuencias para su vida. A manera de un resumen breve,
para los que ya conocen esta historia, pues simplemente refrescar la idea, o a los que no están familiarizados con esta historia, pues para que conozcan un poco del contexto de esta historia. En una ocasión, el rey David se encontraba en su palacio paseando por la terraza y de repente vio a una mujer bañándose. Esta mujer fue del agrado a la vista del rey David, quien mandó a traerla. Pero había un problema: esta mujer ya era casada, pertenecía a otro hombre. Y este hombre era un soldado del ejército del rey David, quien en ese momento ellos se encontraban en una batalla. El rey David la deseó y la tomó por mujer. Resultado de esta acción, ella salió embarazada. Se lo hizo saber al rey David. Y el rey David, a manera de querer ocultar esta acción que había cometido, este pecado que había cometido, mandó a traer Urías, el esposo de la mujer que la había tomado, y le dijo: ve y duerme con tu mujer, descansa. Pero Urías, lejos de eso, él prefirió quedarse en la puerta del palacio, porque él decía: ¿cómo es que yo voy a ir a descansar a mi casa plenamente cuando los demás están en batalla, cuando los demás están en lucha? Al ver David que su plan A no había funcionado, llevó a cabo un plan B. Le da de comer a Urías y le da de tomar al grado de embriagarlo. Y dijo: tal vez así vaya a descansar con su esposa, tal vez así vaya a descansar con su mujer. Pero en ese momento Urías demostró más integridad que el rey David. No fue así, porque aún estando ebrio, no fue a descansar a su casa, sino que nuevamente se quedó en la puerta del rey, donde dormían los demás siervos. Al ver el rey David que su plan B no había funcionado, llevó a cabo un plan C. Este plan era que había escrito una carta a Joab, el comandante del ejército de David, en donde le explicaba que pusiera a Urías al frente de la batalla. Y esta carta pues la iba a llevar el mismo Urías. Él estaba llevando su sentencia de muerte. Algo que me llama la atención en esta escena, y algo que, como decía el hermano pastor hace rato, muchas veces leemos la palabra y cuando la volvemos a leer nos damos cuenta de nuevas cosas. ¿Y por qué no había visto esta parte? Y cuando estaba estudiando esta parte, veía que hay unas palabras que no me había percatado yo que estaban ahí. Y esta indicación era: dejadlo al frente de la batalla y dejadlo ahí a su suerte. No solamente lo iba a meter a lo más feroz de la batalla, sino que simplemente decían: háganse un lado. Le decía al ejército: no den su vida por él, déjenlo morir a él solo. Las intenciones de David eran claras. Primeramente era ver si lograba que Urías se acostaba con su mujer y de esa manera pudieran sí, de alguna manera cubrir, pero que él fuera el responsable de ese embarazo, que él fuera el padre del hijo de que estaba esperando Betsabé. De alguna manera era el plan que él buscaba. Al ver que no fue así, pues entonces decidió pasar al plan C, y era acabar con la vida de Urías. Así fue hecho. Urías fue puesto al frente de la batalla, él murió. Y cuando Joab se lo hizo saber al rey David, David actuó de una manera como si nada hubiera pasado. Tú no te preocupes. En la batalla, día con día varios pierden la vida. No pasa nada. David pensó que se había salido con la suya. David pensó que nadie había visto lo que él había cometido. David pensó que pues él simplemente iba a seguir su vida como la seguía en ese momento. Pero dentro de los planes de Dios, pues estaba otra situación. Dios envió a un profeta de nombre Natán. Cuando llega el profeta Natán,
delante de la presencia de David, Natán le dirige una parábola. Le dice, había un hombre rico y un hombre pobre en una ciudad. De repente vino un visitante para el hombre rico. El hombre rico tenía vacas y ovejas numerosas. El hombre pobre solamente tenía una becerrita, a la cual él alimentaba, a la cual él cuidaba. Cuando vino el visitante al hombre rico, el hombre rico, en lugar de tomar de su rebaño para hacerle una comida al invitado, prefirió tomar del pobre la única becerrita que él tenía. La tomó y la ofreció en comida para el invitado. David se enojó en gran manera. Y ese rato el hermano hablaba de lenguajes corporales que no se ven tan fácilmente en la Biblia. Y yo me imagino la reacción corporal de David al escuchar esa injusticia de cómo en esta parábola el hombre rico había tomado la única corderita que tenía el hombre pobre para ofrecerla en alimento a su visitante. ¿Cuál fue la reacción de David? Enojo. Se enojó en gran manera y dijo, tal hombre debe de morir. Y no solo con eso, debe de pagar 4 veces lo que él ha tomado. En ese momento David tenía la insensibilidad de ver cómo la vida de una corderita había sido quitada. En ese momento David podía ver cómo había actuado el hombre rico, pero no tenía la sensibilidad en su vida para ver cómo él había actuado, porque él había matado a un esposo, porque él había tomado a la mujer de otro hombre. Él vio lo que esta persona había cometido, pero no volteó a ver lo que él estaba cometiendo, no volteó a ver en qué condición él estaba en ese momento. Y de pronto el profeta Natán le da un mensaje y le dice, ese hombre eres tú. Esto también fue valiente por parte del profeta Natán, porque David como rey, en ese momento, al no saber nadie lo que había cometido David, bien pudo haberlo mandado a ejecutar. Bien pudo haber tomado otras decisiones. Él tenía el poder del rey, él tenía hombres a su cargo. Él podía acabar con la vida del profeta. Y el profeta valientemente pues le llevó el mensaje de Dios. Le dijo, tú eres ese hombre. Porque David tenía mujeres, tenía concubinas, y Urías simplemente tenía a esta mujer. Pero la reacción de David es la que Dios espera que tengamos cada uno de sus hijos, cuando somos confrontados no por un profeta, sino por su palabra. David reconoció su pecado delante de Dios. Y vamos a centrar la lectura, los invito a ir al Salmo 51, hermanos. Vamos a abrir el Salmo 51. Y vamos a darle lectura desde el versículo 1 al versículo 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí. Bien, vamos a darle lectura. Antes de empezar la lectura, toda esta situación, todo este contexto que acabamos de decir ahorita, ¿sí?, podemos conectarlo con este salmo. De hecho, si ustedes ven al principio, a donde comienza el salmo, en la parte de arriba dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Este salmo refleja una confesión de lo que David había experimentado en ese momento. Y veamos qué confesión tan hermosa, qué salmo tan hermoso. Es uno de mis salmos favoritos por las palabras que él utiliza aquí. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estas acciones, estos pecados que había cometido David no iban a pasar por alto delante de un Dios que no tiene por inocente al culpable. El mismo profeta le dijo a David que así como él había matado a espada a Urías, su casa desde ese momento en adelante iba a estar tras las espadas. Trajo consecuencias en su núcleo familiar. Su hija, como lo sabemos nosotros, fue violada por uno de sus hermanos. Y en venganza el otro hermano mató al hermano violador. Y no solamente lo mató, sino que también ya desde ese momento se encargó de perseguir a David. Y tiempo después tomó a sus propias mujeres de David como concubinas. Y esto lo hizo públicamente. La consecuencia también que vivió David con Betsabé fue de que el hijo que ellos habían tenido murió. Y podemos ver cómo el placer temporal puede traer una destrucción total, no solamente a nuestras vidas, porque David sufrió las consecuencias de su pecado no solamente en su núcleo familiar, en su alrededor, sino también en su propia vida, como lo vamos a ver más adelante. Él experimentó las consecuencias de ese pecado en su vida y lo refleja en otro salmo que vamos a ver más adelante. Lo primero que vamos a ver en este tema, hermanos, acabamos de leer del 1 al 12 y hay 3 puntos que yo quisiera resaltar. El punto número 1 es la petición de perdón. Y eso lo vamos a ver en el versículo 1 y versículo 2. Voy a leer nuevamente la palabra de Dios, versículo 1 y versículo 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo primero que se observa es una actitud diferente. Ya no es ese David que se enojó y muy orgulloso dijo: ese hombre debe de morir, ese hombre hizo mal. Ahora vemos un hombre humillado delante de Dios. Ahora vemos una persona que verdaderamente está reconociendo que había hecho mal delante de Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios. En la manera en que David se expresa al pecado en este salmo, hermanos, podemos ver que la visión del pecado que él tenía había cambiado por completo. Porque las palabras que expresan este salmo van acorde a conforme lo ve Dios, el pecado como lo ve Dios, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Al final del versículo 1 dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el original, hermanos, estas palabras dan la idea de haber traspasado una línea, de haber ido más allá, de haber fallado al blanco. David está utilizando estas palabras para identificar el pecado. ¿Qué pasaría si en este momento el ejército de nuestros vecinos del norte decidiera traspasar la línea de la frontera con México? Ha querido intervenir para acabar con el narcotráfico. Pero ¿qué pasaría si ellos violaran la soberanía de una nación independiente? Sería una declaración de guerra abierta. Y David se da cuenta de que al traspasar esa línea que Dios había puesto en su ley,
Él estaba haciendo una declaración de guerra ante Dios. Y es lo que nosotros hacemos cada vez que pecamos. Estamos traspasando esa línea puesta por Dios y le estamos declarando la guerra a Dios con nuestras actitudes. David utiliza estas palabras para evidenciar cómo su perspectiva del pecado había cambiado completamente. Él estaba diciéndole a Dios: yo me rebelé contra ti, yo traspasé esa línea, yo fui más allá de donde tú me habías dicho. De hecho, la palabra pecado pues significa eso, es errar al blanco. Yo fui más allá, yo fallé, yo traspasé esa línea que tú habías puesto. Ten piedad de mí. David estaba plenamente convencido de lo que había hecho delante de Dios. Los invito a ir a 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 13. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y después de que el profeta le había hecho a saber a David de lo que había acontecido, podemos ver la reacción aquí de David. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Hasta ahí nos vamos a detener un momento. Pequé contra Jehová. David, si bien él fue quien derrotó a Goliat en su juventud, si bien él es quien en 1 de Samuel se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, David, que le perdonó la vida al rey Saúl, ¿recuerdan esa escena en donde él estaba en la cueva y pues él bien pudo haberlo matado? Pues él decidió no hacerlo porque dijo: no voy a pecar contra el ungido de Jehová. En esta etapa de su vida, esa condición, esa comunión con Dios que él había tenido, quizás la había perdido. Y él había cometido estos pecados, él había traspasado esta línea y él estaba consciente. Él no se justificó delante de Dios, no buscó excusas delante de Dios, él simplemente aceptó y dijo: he pecado contra Jehová. Y esos pecados, hermanos, eran dignos de muerte, porque la ley dice que el adulterio tenía que ser, la consecuencia del adulterio era la muerte. La consecuencia de haber matado a otra persona era la muerte. David había violado el 6º y el 7º mandamiento. Las consecuencias que traían ese pecado, David estaba conscientemente de que él debía morir. Pero Dios, en su gran misericordia, Dios en su amor, a través del profeta, también le hizo saber que sus pecados habían sido perdonados. En el mismo versículo de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. ¿Quién lee la segunda parte? Por favor, apóyenme, hermanos. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gracias, hermano. David estaba aquí experimentando la misericordia de Dios. Ciertamente él sabía que sus pecados no iban a pasar por alto, y Natán ya le había dicho las consecuencias a David de lo que iba a acontecer. Pero a mí me llamó la palabra, esta palabra que utiliza aquí Natán, dice: Jehová ha remitido tu pecado. Entonces, pues busqué el significado, y esta palabra remitir significa alejar, pasar, trasladar. Si bien Dios iba a traer las consecuencias a la vida de David por su pecado, Él también estaba aplicando la misericordia a la vida de David. ¿En qué momento Él lo iba a remitir? ¿En qué momento iba a pasar por alto? ¿Hacia dónde estaba viendo Dios en este momento de la vida de David? Hacia la cruz, hacia donde nuestro Señor Jesús iba a dar la vida por cada uno de los pecadores. David una vez más podía observar en la vida que servía a un Dios justo, que no iba a tener por inocente al culpable, pero que también servía a un Dios lleno de misericordia.
y de amor. Y en su grande misericordia Él le había dicho que iba a remitir su pecado. David estaba consciente de cómo era el pecado delante de Dios, de cómo veía Dios ese pecado. Regresando al Salmo 51, versículo 2, David dice estas palabras, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Para nuestra cultura, para nuestros tiempos, quizás esta palabra de lavar es simplemente echar una prenda a la lavadora, ponerle el ciclo y todo lo hace la lavadora, ¿verdad? Tenemos prendas delicadas en donde el proceso de lavado puede ser delicado y le ponemos el sistema de lavado para ropa delicada. En aquel tiempo no. En aquel tiempo lavaban sobre una piedra, en un río, frotando fuertemente, muchas veces pisando la prenda para que la mancha pudiera salir. Lo que aquí David está diciendo es: no importa el proceso, no importa el dolor, pero lávame, Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque ciertamente ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo ve Dios el pecado? Esa es abominación para Dios. David no había cometido un simple desliz. David no había simplemente tenido un mal día, sino que él había reconocido que verdaderamente había pecado delante de Dios y sabía que delante de Dios él estaba sucio. Las palabras que utiliza aquí David también dan referencia a los procesos de purificación que hacían los sacerdotes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios quería hacer algo en la vida de David. ¿Cuál era el propósito de mandar a Natán? ¿Dios sabía que David había pecado? Sí. Entonces, ¿cuál era el propósito? Algo similar nosotros lo podemos ver en Génesis 3, versículo 11. Vamos por favor a Génesis 3, en el versículo 11, hermanos. Si alguien me apoya con la lectura, por favor. Por favor, lean el versículo 10 y el versículo 11, por favor. Dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Gracias, hermano. Dios sabía lo que había pasado con Adán y Eva, pero vemos con las palabras en que Dios se dirige hacia ellos y se dirige Dios en forma de pregunta. Le dice: ¿has comido del fruto del que yo te mandé que no comieras? ¿Con qué fin lo estaba haciendo? Exactamente, de que ellos confesaran, porque bien Dios pudo haber dicho: tú comiste del fruto que yo te mandé, pero simplemente Dios estaba buscando la confesión. Y ese es el propósito por el cual Dios envía al profeta Natán a la vida de David. Dios ya conocía que él había pecado. Se habla de que aproximadamente había pasado un año en donde David había cometido estos pecados y el profeta Natán llegó a la vida de David. Un año en donde David tuvo esos pecados ocultos, en donde David decidió ocultar esos pecados ante los demás. Pero a David se le olvidó algo: delante de Dios no hay nada oculto. Cada uno de nuestros pensamientos, aún el pensamiento más profundo, son conocidos delante de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 16, vamos a Jeremías, capítulo 16, versículo 17. Jeremías 16, 17.
¿Ya estamos ahí? Capítulo 16, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Lo expresa de esta manera y dice así: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Delante de nuestro Dios estamos desnudos, delante de nuestro Dios cada ser humano está presente tal cual es. Dios conoce cada uno de nuestros pecados, incluso aquellos que nos son ocultos o que nosotros ocultamos. Hay una diferencia en estas palabras porque hay veces que pecamos inconscientemente, pero hay veces que pecamos conscientemente y decidimos ocultarlos delante de la presencia de los demás, pero delante de Dios no lo podemos hacer porque Él conoce todo de nuestra vida. David estaba bien delante de los hombres, pero estaba de mal en peor delante de Dios. Porque él iba en pecado tras pecado. Y él tal vez él creía que él estaba bien, que no pasaba nada, que Dios había volteado su mirada, que tal vez en ese momento Dios no había visto lo que él había cometido. Pero Dios en su misericordia él fue paciente, esperando que David confesara. Y al ver que el tiempo pasaba y David no se ponía a cuentas con él, decidió enviar a este profeta. El no confesar nuestros pecados y vivir una doble vida daña nuestra vida y daña nuestra comunión con Dios. Proverbios 28:13, hermanos. Vamos a Proverbios 28:13, lo dice de esta manera. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 28:13. ¿Alguien que me apoye a leerlo, por favor? Proverbios 28:13. Sí, el 13. Gracias, hermana. Dice esta porción de la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, y no se refiere a una prosperidad económica, sino a una vida espiritual. El que encubre los pecados delante de Dios no puede tener comunión con Dios. Su vida espiritual se ve estancada, no hay un crecimiento espiritual. Y aquí dice, mas el que confiesa, hay un contraste, mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Porque pues ciertamente tenemos un Dios grande en misericordia. Si nosotros hiciéramos un recuento de lo que hemos hecho durante esta semana, pues ciertamente la lista sería grande. De los momentos, de las acciones que decidimos tomar y pues de las cuales pecamos delante de Dios, pues al menos mi lista sería grande, hermanos. Y si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por el amor de Dios, pues mi vida estaría destruida, como se encontraba antes de Cristo. La experiencia que vivió David con ese pecado también la refleja en un salmo, como lo mencionaba hace un momento. Los invito a ir al Salmo 32, versículo 5, Salmo 32, versículo 5. Este salmo también se asocia con esta parte de la vida de David, también se asocia con esta experiencia que vivió David. En el Salmo 32, versículo 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad. En el versículo 3 nos muestra las consecuencias que David experimentó al ocultar este pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Algunos estudiosos dicen que David aquí se refería a que pues él simplemente bajó de peso. Él perdió peso en ese momento en el que él decidió ocultar el pecado. Pero a mí me llama la atención en el versículo 4 al final dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es como que si nosotros viéramos un campo verde lleno de naturaleza, lleno de flora, y de repente vemos un contraste hacia el otro lado, un desierto. Así vio David su vida. Lo que fue en un principio lleno de fruto, de un momento a otro pasó a ser como un desierto árido, seco. Y esto a consecuencias de que pues él había tomado la decisión de ocultar ese pecado. Y pues aquí podemos ver dos problemas en la vida de David. El primer problema pues son los pecados que había cometido. Y el segundo problema es el ocultarlos. El pecado trae consecuencias físicas, emocionales y espirituales a nuestra vida. Y Dios simplemente pide que lo confesemos. Dios envió al profeta Natán, pero a nosotros nos ha enviado a su palabra. Y a través de su palabra nos habla. Y a través de su palabra habla a lo más profundo de nuestro corazón. Con el fin de que pues nosotros confesemos nuestro pecado delante de Dios. Aún ese pecado oculto que tenemos o que podamos tener en nuestra vida, porque no necesariamente el pecado oculto debe de ser de adulterio, como lo veíamos hace rato en la escuela dominical, puede ser de envidia, puede ser que tengamos algo hacia un hermano, puede ser que sintamos celos, puede ser que sintamos coraje, puede ser que dentro de nosotros alberguemos un sentimiento en contra de nuestro hermano o de alguna persona. Y eso es algo oculto que solamente nosotros sabemos, que solamente nosotros y Dios podemos ver. Y eso que tenemos nosotros guardados y que no está bien delante de Dios, es lo que Dios quiere que confesemos, para que nuestra sequedad, nuestro estancamiento espiritual, para que nuestra vida espiritual dé frutos. La restauración de David estaba lista, Dios estaba dispuesto a perdonarlo, pero ¿qué necesitaba hacer David? Confesarlo. Simplemente Dios pedía eso, confesarlo. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si algo positivo podemos ver dentro de esto que le pasó a David, es de que David mostró ser un hijo de Dios, porque ese pecado le incomodaba, ese pecado que él tenía le dolía, no lo dejaba vivir en paz, como lo vimos en el Salmo 32. Y esa es una evidencia que hay en los hijos de Dios. Si bien no dejamos de pecar, si bien aún no tenemos una naturaleza perfecta, seguimos pecando, pero ese pecado ya no lo debemos de ver como lo veíamos antes. Ese pecado ya lo debemos de ver como lo ve Dios, como una transgresión a su ley, como haber pasado los límites, como una declaración de guerra. Y esa es la evidencia de un hijo de Dios que se duele del pecado. Una pregunta que tendríamos que hacernos a nosotros mismos es, ¿cuándo confesé? ¿Cuándo hice una confesión verdadera? Porque muchas veces, pues dentro de una oración simplemente no le damos el peso a las palabras y decimos perdona nuestros pecados, pero sin tener pecados en mente, sin verdaderamente reconocer que ese pecado fue el que llevó a la cruz a Cristo, que ese pecado es el que me había alejado de Dios, que por ese pecado Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por mí. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. El vivir cómodamente
pecando o transgrediendo, o desobedeciendo a la ley de Dios, debe de preocuparnos, porque no es una buena señal. Esa señal puede traer consecuencias para nuestra eternidad. Podemos estar viviendo de una manera engañadas, creyendo que pues un día simplemente nos arrepentimos. Pero debemos de ver nuestras faltas ante Dios como las vio David, como una violación ante la ley, como una ofensa directa ante el único Dios santo. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Que sea santa y sin mancha. Vamos al siguiente punto, que es del versículo 7 al versículo 12. El siguiente punto es súplica. Regresando al Salmo 51, es del versículo 3 al versículo 6. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ya veíamos esa parte de la expresión de David, de lávame más y más, pues él quería simplemente que sus pecados, sus rebeliones no simplemente fueran cubiertas. Los sacrificios que se ofrecían con animales, con la sangre de los animales, eran para cubrir el pecado simplemente, ¿sí? Haciendo una ilustración, imagínense que pues yo voy de esta manera hacia una comida y pues me quito el saco y de repente durante la comida y todo salpico mi ropa, ya tengo manchas aquí. Esa acción de cubrir los pecados es simplemente, si yo me pongo el saco, queda cubierta esa mancha. Pero la expresión aquí de David es: no cubras ese pecado, quítalo, lávalo, que no esté delante de ti. Y eso es lo que la sangre de Cristo ha venido a hacer en nuestras vidas. No vino simplemente a cubrir nuestros pecados, vino a lavar nuestros pecados delante de Dios. David aquí estaba reconociendo que él había pecado y no simplemente se estaba excusando, como lo veíamos hace un rato. ¿Qué es la confesión? Pues es simplemente ponerse a cuentas con Dios, es estar de acuerdo con lo que Dios dice que está mal. Como lo dice el versículo 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, tú tienes razón. Es ponerse a cuentas con Dios. Versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ciertamente hay veces en que en nuestro hogar o en nuestro centro de trabajo o en cualquier lugar, pues llega un momento en donde estamos solos, ¿verdad? Y pues nos sentimos libres de poder ver lo que no debemos de ver, hacer lo que no tenemos que hacer. Y creemos que estamos solos. Veía una publicación hace unas semanas en Facebook en que decía que hoy las redes sociales son esa terraza en donde David se paró para contemplar a Betsabé. Y hoy el ver contenido que no debemos de ver, pues simplemente está al alcance de nuestras manos. Y muchas veces no lo buscamos, simplemente ahí aparece, simplemente ahí está. ¿Qué reacción debemos de tener ante eso? ¿Quedarnos a contemplar a Betsabé para desear y consumar el pecado? Dios no espera eso. Dios espera que pues simplemente hagamos lo que José se vio envuelto en la misma situación que David. José tenía a la esposa de Potifar. La esposa de Potifar estaba delante de él
insinuándosele. ¿Y qué reacción tuvo José? Huyó del pecado. David era el rey, José era un siervo. José tenía que obedecer órdenes, pero él decidió no hacerlo. Está en nuestra vida el decidir hasta dónde permitimos que esos deleites, que esos deseos inunden nuestra vida. El siguiente punto es la súplica por purificación, y va del versículo 7 al versículo 12. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más y seré blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado, hermanos, nos roba el gozo de nuestra salvación. Cada vez que vamos pecando, pues vamos perdiendo ese gozo de nuestro primer amor. Esta palabra que utiliza aquí David, purifícame con hisopo, por eso les comentaba hace un momento que él tenía en mente tal vez esos rituales de purificación que tenían los sacerdotes. Este hisopo solamente se utilizó en 3 ocasiones. La primera vez que se utilizó este hisopo es cuando fue la Pascua, cuando Dios había ordenado que el pueblo de Israel matara a un cordero y untara de sangre los dinteles y los postes. Utilizaron un hisopo para untar esa sangre. La segunda vez, más bien la otra ocasión en que fue utilizado este hisopo, fue para limpiar a una persona con lepra. La tercera vez que aparece en la Biblia este hisopo es para cuando una persona tuvo un contacto con una persona muerta. Esta persona pues era vista como era declarado inmundo, ¿sí? Y el procedimiento de purificación para que había tenido el contacto con el muerto, pues era a través de un hisopo. Entonces el hisopo pues era un instrumento como para limpiar. Pero había un requisito: este hisopo solamente podía ser utilizado por una persona limpia. Quiere decir de que esta persona que iba a limpiar a los demás, primeramente tenía que limpiarse primero él, ¿sí? Y aquí David está diciendo: purifícame con hisopo. Lo que está diciendo aquí David es de que yo delante de ti soy como un leproso, yo delante de ti soy como un inmundo, yo delante de ti estoy sucio, límpiame. Límpiame. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. David comprendió que no solamente era necesario que sus pecados fueran perdonados, sino David comprendió que tenía que pasar algo en él. No solo basta ser una mejor persona, sino se necesita ser otra persona. Es por eso que David hace esta declaración en este versículo 10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No bastaba con que los pecados fueran perdonados, simplemente ¿por qué? Porque David estaba consciente que tarde o temprano iba a volver a pecar. Tarde o temprano él iba a volver a caer. Y le dice a Dios: crea en mí un corazón limpio. Esta palabra crea en el hebreo es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:1, en donde dice: creó Dios los cielos y la tierra. Es la misma palabra. Lo que David le está diciendo es: yo necesito ser otra persona. Ya me has perdonado los pecados, pero ahora necesito ser otra persona. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón sensible al pecado, un corazón sensible a tu llamado. Él necesitaba ser renovado al igual que cada uno de nosotros.
En Mateo 15, 19, el Señor Jesús utiliza un diagnóstico para el corazón. Por favor, vamos a Mateo 15, 19. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Jesús que estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Quién mejor que el Señor Jesús, que conoce los pensamientos de cada hombre, para dar ese diagnóstico acerca del corazón? Y David le estaba diciendo, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Regresando al Salmo 51, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cambia mi corazón para que yo permanezca en tus caminos, para que yo siga en tus caminos. Solo Dios puede crear y renovar un corazón limpio delante de Él. Por más esfuerzo que hagamos nosotros en querer estar bien delante de nuestro Dios, siempre vamos a necesitar de Dios, siempre vamos a necesitar de la misericordia de Dios para que podamos dejar de hacer esto. Basta examinarnos un poco para tener en cuenta cuántas veces hemos intentado abandonar cierto pecado que está en nuestras vidas. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? ¿Cuántas veces hemos luchado? Y pues llega un punto en donde nos damos cuenta que pues ciertamente por nosotros mismos no podemos. Necesitamos de Dios, que Él nos ayude a abandonar ese pecado y a no seguir viviendo de esa manera. Ayúdame a cambiar mi forma de vida, le está diciendo David. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón que te agrade. No me eches de delante de ti. David vio cómo el rey Saúl fue de más a menos, cómo terminó su vida. Y quizá en este momento David tenía eso en mente. No me eches delante de ti, porque él vio las consecuencias de cómo Saúl había terminado a causa de haberse rebelado en contra de Dios. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recordemos que en ese tiempo del Antiguo Testamento, pues el Espíritu Santo no quedaba ahí, sino simplemente llegaba por un momento, cumplía la función y se iba. Y aquí David, pues, está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido el gozo a causa de su pecado. Y tal vez esto podamos verlo experimentado en nuestras propias vidas. Si nosotros recordamos cuando recién entregamos nuestra vida al Señor, cuando reconocimos cómo estábamos delante de Él, pues tal vez nosotros podemos ver que nuestra vida espiritual pues aún estaba un poco más arriba de lo que se encuentra el día de hoy. Y muchas veces esa decadencia es causa de nuestros pecados que vamos cometiendo delante de Dios y más de los que permanecemos ocultos, de los que decidimos ocultar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es un clamor que nosotros deberíamos de tener día con día en nuestras vidas. Vuélveme ese gozo, Señor, en donde pues yo reconocí que era pecador delante de ti y no quería otra cosa más que pasar todo el tiempo contigo. Yo me ponía a recordar mi vida cuando comencé en la vida del Señor, cuando me arrepentí, y ciertamente no quería otra cosa más que pasar con Dios. Buscaba cualquier momento, aún en el trabajo, para leer su palabra. La hora de comida era ocupada para leer su palabra. Todo momento yo buscaba pasar con Dios. Y yo me hice un examen ahora y digo,
ahora busco cualquier excusa para no pasar tiempo con Dios. Y eso pues no está bien delante de Él. Dios busca que volvamos a ese primer amor en donde busquemos siempre el darle el primer lugar en nuestra vida. Al igual que David, podemos tener esos pecados que causan daño a nuestra vida, pero al igual que David podemos experimentar la misericordia y el amor de Dios. Al igual que David, podemos pedir un corazón nuevo que transforme nuestras vidas. Al igual que David, podemos clamar a ese Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Es el mismo Dios al que servimos nosotros. Sus misericordias son nuevas cada día. Basta con que nosotros decidamos confesar delante de nuestro Dios y reconocer que hemos pecado delante de Él, que hemos violado su ley, que hemos violado sus mandamientos. La santidad de Dios no ha bajado. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo el mismo. Y si nosotros viviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, en lo particular yo pienso que yo ya hubiera sido apedreado. Yo pienso que yo hubiera sido matado. Pero gracias a Dios de que pues nos ha permitido vivir en este tiempo en donde cada uno de nuestros pecados los llevó Jesús en esa cruz. Porque pues ciertamente Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó nuestras transgresiones en esa cruz. Él pagó lo que a mí me tocaba. Él pagó lo que cada uno de nosotros nos tocaba. Y muchas veces pisoteamos la gracia de nuestro Dios. O tenemos por menos la palabra de Dios. Natán le dijo a David, ¿por qué has tenido por poco la palabra de Dios? La palabra de Dios hoy la tenemos en este libro llamado Biblia. Y no hay pecado grande o pequeño delante de Dios. Delante de Dios pecado es pecado. Y por el pecado más pequeño, aún por ese que nosotros cataloguemos como pequeño, aún por ese murió Cristo en la cruz. El pecado, llámese grande o pequeño, nos aleja de la comunión con Dios. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Dice su palabra que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Simplemente debemos de tener una actitud de humillación ante Él. Reconocer que es ante Él a quien pecamos, que es a Él al que le fallamos. Reconocer que simplemente hemos rebasado ese límite. Hemos ido más allá de lo que Dios ha establecido. Y Dios está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados. Que Dios les bendiga, hermanos.